que necesitas saber. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a esta cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Aporte sus recursos al Patronato contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Ahora que estamos en el mes de cáncer de mama, usted, su caridad, teme colocarla, claro, hay muchas instituciones y muchas personas dadas al lucro personal, al engaño, y entonces usted, claro, pone algunas medidas cautelares como para ofrecer o dar su caridad. Entonces, es muy lógico que usted tenga desconfianza. Ahora, en esta institución usted puede confiar. Son manos hábiles, manos no pecaminosas, manos sin ánimo de lucro, simple y llanamente cristianísimas manos para servirle al prójimo. Aporte su caridad, póngala en buenas manos, que la caridad es el eje principal de la doctrina social de la Iglesia. Por esa vía puede usted canalizar muchos diríamos, soluciones para gente muy humilde que necesita tratamientos o necesita medicamentos que son muy costosos y que familias humildísimas de Villa González y su contorno no lo tienen. 809-443-8010. Ahí está ese número donde usted puede hacer contacto con personas que están involucradas en esa labor social y muy humanitaria. Bueno, ahí está Venezuela, señores, sigue. Miren esa manifestación. Eso, ahí sí es verdad que cabe la metáfora de que eso es un río de gente. Claro, esos son países que tienen, Venezuela debe tener entre 35 o 40 millones de habitantes, me imagino yo, no sé, yo no he chequeado bien la cantidad de habitantes que tiene, no lo he buscado ahí. Pero eso no son montajes, eso es gente, señores, eso es lo que se llama un río de gente ahí en Venezuela. Y esa avalancha de venezolanos, como la titula el periódico Hoy aquí, esa foto, dice bien claro cuál es la situación por la que está ese régimen, que está realmente desesperado. Por eso le pone tantas trabas al revocatorio y le ha puesto trabas a todo, porque sabe que no tiene realmente, no tiene gente, no tiene votos para enfrentar la situación por la que están pasando ahora mismo, que es que no se atreven a ir a elecciones, no se atreven a hacer el plebiscito. Bueno, miren las pruebas. Entonces, el diálogo, como decía yo ayer, el Vaticano, el Papa Francisco es peronista chavista, yo lo digo responsablemente, yo no blasfemo con eso, porque los papas, aunque digan que hay infalibilidad en ellos, no son dioses. Es una dignidad muy respetable y la respetamos, pero sus inclinaciones las hemos visto, sus tratos desiguales con los que no son de su favor, porque realmente el caso de Argentina fue muy claro con el presidente Macri y la presidenta saliente, que fue la señora Kirchner, Cristina Kirchner. Encarado prácticamente recibió a Macri. Es decir, Macri no es un hombre de derecha, parece que el Papa no es un hombre, parece que está más inclinado a la izquierda. Por eso yo lo señalo como peronista y chavista. Pero manda un diálogo cuando Venezuela no necesita diálogo. Venezuela lo que necesita es, señores, honestidad en el proceso electoral. Que el presidente Maduro sabe que está atrapado, pues tiene que someterse al dictado de la razón, que son los votos, la Constitución de la República, y él le teme.
Le teme, ¿por qué? Porque los números no le dan. Chávez no le temía a ningún plebiscito ni a ninguna elección. ¿Por qué Chávez no le temía? Porque Chávez era un líder que estaba consciente de que tenía su pueblo que le seguía y no perdía elecciones. Perdió un plebiscito, es verdad, pero cumplió, no se alteró, no se rebeló. Simple y llanamente corrigió errores. Y luego siguió ganando y ganó incluso después de muerto, porque dijo que le siguiera este señor y ese fue el que ganó después. Entonces, ahí está, hasta ahí el proceso iba muy lindo, muy bonito. Cualquier golpe contra Chávez tenía el apoyo de todos los demócratas. Ahora pregunto yo, un gobierno que se ilegitime, un gobierno que no quiera reconocer la constitución de su país, un gobierno que no acepte el voto como un espacio de poder que debe ganarse por esa vía o perderse por esa vía. Un gobierno que supedita a las Fuerzas Armadas la tiene sometida a una especie de chantaje por el poder civil. Los usa a su manera, una cosa indecente lo que hay ahí, una indecencia política lo que está pasando en Venezuela. Entonces Venezuela está atrapada en una crisis que, como yo digo, este gobierno, falta de premonición en ellos, parece que no están viendo los problemas que se avecinan más graves cada día. Están sentados en un barril de pólvora. Una chispa enciende a Venezuela y por ahí se fue y terminará Venezuela probablemente como Siria, o terminará como Yemen, o terminará como Libia, o quién sabe dónde va a terminar. Lo que yo no sé a dónde va a ir Maduro, porque en Cuba no lo van a recibir si sale para allá, porque eso es crearle un problema a Cuba. Cuba, que anda vuelta loca con una apertura buscando que Estados Unidos le apoye o que por lo menos le deje de hostigar, según ellos, con un bloqueo que ahora mismo, precisamente ayer, en la Asamblea General de Naciones Unidas, por primera vez en más de 50 años que Estados Unidos, por lo menos no votó en contra de sí mismo, pero sí se abstuvo. Y esa abstención permitió que no hubiera voto en contra del embargo que Estados Unidos le tiene a la isla. Todo el mundo sabe por qué. No fue por una posición política que Estados Unidos embargó solamente a Cuba. No fue solamente por esa decisión política. Fue también una decisión económica, porque el régimen cubano expropió unos bienes de todas las empresas norteamericanas y entonces no la pagó. Se quedó con la Coca-Cola, se quedaron con el hotel, Hilton, se quedaban con muchísimas inversiones, ingenios azucareros, todo. Entonces, teléfonos, emisoras de radio, televisión, qué sé yo, muchísimos negocios que había en Cuba, minas, etcétera. Entonces, los americanos dijeron, bueno, pero entonces si usted no me paga, nosotros le vamos a declarar un embargo. Bueno, y de ahí vino ese embargo. Entonces, no cabe en Cuba, porque Cuba, repito, Cuba lo puede aceptar porque no pueden ser tan mal agradecidos. Pero eso sería un problema. Ir a Rusia, en Rusia lo acogería. Pero imagínense ustedes ese viaje, tiene que acercarle en Europa. Lo más probable es que lo reclamen como un preso y tenga entonces que tirarse en un país de eso, de Europa Occidental, en un avión, aterrizar, porque un avión no vuela directo a Rusia, pienso yo, no sé. También sería requerido el hombre, porque no tendría escapatoria, porque es que Venezuela no va a salir de ese lío si no hay una salida democrática, que se respete la Constitución, por si la Constitución está diseñada así. Y fue el propio Chávez que mandó a hacer esa Constitución y fue aprobada por una asamblea chavista. Hoy esa asamblea no es la misma, es la verdad. ¿Por qué? Pero perdió por voto, no fue fáctica. No es una asamblea fáctica, es que perdió. El partido de Maduro, el del gobierno, perdió las elecciones legislativas. Y donde quiera que ha ido, ha tenido cada día más repulsa de gente incluso que lo apoyaron ellos, que le dieron asistencia social, pero la gente no resiste una crisis política con una crisis económica gravísima como la que tiene Venezuela. Entonces ese pueblo va a explotar. Dígame usted si una oposición que reúna masas así, en una convocatoria de 2 días, y ya han anunciado una huelga, o sea, uno no sabe dónde va a terminar Venezuela por una tosudez, por un hombre obsedido con el poder, que entiende que el poder se lo dejó Dios Chávez. El Dios Chávez que firmó
dejó unos papeles testamentariamente hablando, dejó en testamento político, testó a Venezuela para que le quedara a Maduro. Es decir, yo soy el dueño de Venezuela, el coronel Chávez, he ido a destiempo, no hay duda de ello, porque sufrió una enfermedad muy grave, siendo un hombre muy joven. Pero parece que Chávez testó, dejó en los papeles de Venezuela una herencia que él tenía del Libertador y se la dejó a Maduro. Entonces Maduro entiende que Chávez le dejó por herencia documentos hereditarios que hereda él, su heredad la tiene ahí, porque no hay forma de que esta gente entienda que usted tiene que cumplir con la Constitución, lamentablemente, o quitar esa Constitución, pero la Asamblea no la va a quitar. ¿Por qué? Porque la Asamblea fue elegida por la oposición, es que la controla, entonces no queda más camino que someterse a eso. Ahora, él podrá violar todo lo que quiera, tiene un control electoral, el control de la justicia, todas las fuerzas armadas. Bueno, lo único que tiene que declararse es un gobierno fáctico. Mire, aquí nosotros desconocemos la Constitución y se acabó, y punto. Y entonces usted gobierna por decreto, gobierna fácticamente y asume los riesgos. Pero el estadista o el gobierno, mejor dicho, el mandatario o el gobernante que asume ese papel, termina o muerto o fugado del país. No le queda más salida. O muerto o fugado. O preso. O preso, porque no necesariamente hay que matar a nadie. Juzgado y preso. Si es que hay condiciones para luego tener un preso así, porque él tiene preso al jefe de la oposición, lo tiene preso. En un juicio indecente, le cantaron 14 años y el fiscal que lo acusó tuvo que salir huyendo de Venezuela, diciendo que fue un juicio arreglado, pactado entre ellos, para condenar a ese muchacho a 14 años. Una cosa que es que van de mal en peor, sumando a menos, si cabe esa expresión algebraica. Señores, aquí vemos más que me trae el periódico Hoy. El periódico Hoy, bueno, la verdad que yo me siento chocado. Uno se siente chocado. Hoy, ¿qué patriarca? El patriarca Juan Bolívar Díaz, el patriarca del periodismo. Tenemos, aquí está, ahí está, mírenlo ahí. Ahí está el patriarca. Qué suerte tienen la gente que traiciona la patria. Ese es el capitán general de la traición en este país. Hombre que los haitianos lo veneran, que lo han señalado como uno de los hombres claves que ellos tienen aquí en el país bajo la defensa de que Haití debe solucionar su problema con la República Dominicana. Ese señor que patrocinaron la visita del señor Huiné a México, ese caballero, señores, la Cámara de Diputados de la República Dominicana le ha concedido un reconocimiento a este patriarca del periodismo por su labor. Vamos a ver cómo fue, hay que ver qué es lo que dice en detalle, por sus valiosos aportes al ejercicio de esta profesión y en favor de nuestra sociedad. Es decir, que la persona que se dedica realmente a traicionar su país, a recibir recursos de países extranjeros, entonces usted recibe premiaciones. Es decir, usted puede ir de villano a héroe. De villano a héroe. Oigan esto. Una Cámara de Diputados realmente que tiene unas deficiencias morales, porque ¿qué hay ahí en esa Cámara de Diputados? ¿Quiénes son los que invocaron ese reconocimiento a este señor? Repito, hombre que está identificado con los intereses de extranjeros, luchando en la República Dominicana políticamente por el poder. Gente que se prestó aquí a hacer un libro, a denunciar un fraude colosal de Balaguer, simple y llanamente porque las fuerzas de los Estados Unidos, el señor Pastorino, la embajada norteamericana,
En el 94 se propusieron darle un golpe de Estado constitucional a Balaguer usando una forma maniquea con el voto bueno y el voto malo. El mismo voto se convirtió en voto bueno y en voto malo, es decir, un voto maniqueo, manipulado por esta gente, y este señor formó parte de eso. Es decir, eso es lo que se premia aquí, de héroe, de villano a héroe. La verdad que el país, yo no lo voy, uno cada día va como entendiendo menos ciertas fuerzas políticas en este país que realmente le encuentran espacio, idolatran a gente realmente que está comprometida con los peores intereses del país. Porque ¿cuáles son esos beneficios a la sociedad? ¿Cuáles son? Eso parece una decisión típica de una confabulación etílica. Porque así es que se dan los casos en el PPH y el PRD de su época y el PRM. Es como confabulaciones etílicas. Como se hizo una vez con la Junta Central Electoral, que la nombraron ahí en forma, ya usted sabe, muy alegre. Y con un fuerte olor etílico en el ambiente. Así que se hacen las cosas. En este caso parece que fue hecho bajo también esas confabulaciones etílicas. Hoy, y este prócer, señores, ¿de dónde es este gran patriarca que tenemos tan beneficiado por esa Cámara de Diputados, por esa fragilidad moral que tiene la Cámara de Diputados de la República Dominicana? Porque hay que ver los grupos y quiénes fueron los que salieron, los voceros. Estos voceros de esos grupos parlamentarios que son los que se han sumado a este reconocimiento al señor Juan Bolívar Díaz por esos aportes a la sociedad, ese gran patriarca del periodismo, Premio Nacional del Periodismo, otorgado por la empresa, por la misma empresa que le paga, por la misma empresa que le paga. Eso es increíble. Pero estamos en República Dominicana, esa es la verdad. Yo diría lo siguiente: pena y vergüenza. Pena y vergüenza por premiados y premiadores. La verdad que eso es lo que nos queda decir. Porque parece que ser adversario de los mejores intereses del país se interpretan al revés. Eso es lo que estamos viendo. Aquí andamos con la cabeza, aquí hay gente que anda con la cabeza para los pies y los pies para la cabeza. Porque no son todos. Ni somos la gran mayoría, es una minoría, pero es una minoría que se ha enclaustrado bajo un amparo de fragilidad moral, de techo moral muy frágil en esa Cámara de Diputados, que realmente parece más una Cámara ¿de qué? Una Cámara de renegados, más que de diputados. Esa es la pura verdad. Bueno, los choferes han decidido subir el transporte. Y he oído muchas quejas de empleados realmente que no ganan suficiente dinero para mantener esa cuota del transporte, subiéndole así en forma medalaganaria por grupos de empresarios del transporte, que han decidido aumentarle 5, 10, 15, 20, 25, qué sé yo, y cientos de pesos a los pasajes, depende de las distancias. Y vamos a decir que en buen derecho, o en buena democracia, mejor dicho, ellos pueden hacer eso. Tenemos una democracia económica, libertad de comercio. Mire, yo tengo una guagua, un vehículo de transporte masivo, un autobús. El pasaje a San Cristóbal me vale 100 pesos. Por poner un ejemplo, honestamente no sé cuánto vale, pero vamos a poner que vale 100 pesos. Miren, yo en ese transporte, porque mi guagua es nueva, mi guagua es muy buena, yo le voy a poner 150 pesos
o 130 pesos el precio del transporte de un pasajero de Santo Domingo a San Cristóbal y viceversa. Bien, libertad de comercio. Ahora, que yo quiera poner ese mismo negocio, el mismo tipo de autobús, tan cómodo como el de esa persona, y yo diga, no, yo lo voy a poner a 100 pesos el transporte. Que esa persona pueda comprar un autobús y pueda dar ese servicio. O entonces caerle a pedrada e incendiarle a ese para que no haga el servicio, porque usted tiene que monopolizar. Yo oigo un abogado ahí de los del transporte, que aquí no hay monopolio, porque en el transporte está Metro, está la Caribe Tour, están qué sé yo quiénes, sí, es verdad, son compañías de transporte, pero han monopolizado todo eso, tienen los mismos precios de los transportes todos, porque así es que son. Y los grandes y los chiquitos están de acuerdo y ellos hacen lo que les da la gana. Y ponen el pecho que les da la gana. Pues bien, resulta que si yo quiero trabajar en un autobús que compre, un vehículo, un privado, un carro que yo compre, yo no lo puedo introducir en una ruta porque esa ruta está prohibida. ¿Por quién? Por el mismo dueño de los autobuses que ponen los precios que le da la gana y que nadie le puede regatear. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno responsable? No tiene que caerle a palo a nadie, no tiene que caerle a tiro a nadie. Simple y llanamente decir, señores, compitan. La ruta San Cristóbal, Santo Domingo la puede cubrir el que le dé su gana. Y la va a cubrir al precio de competencia con los demás. Resulta que el que tiene el microbús, que lleva 25 pasajeros, él cobra 150. Yo voy a comprar un microbús, un autobús que voy a llevar 50 pasajeros, pero lo voy a poner a 100 pesos, o a 90, o a 80. Y resulta que usted tiene que bajar el precio de su transporte, porque usted no puede seguir vendiendo un producto 60 o 70 pesos más caro, el mismo producto que otro comerciante que esté al lado suyo, porque es que se nota la diferencia inmediatamente. Lo único que tiene que hacer el gobierno es declarar libertad de ruta. Libertad de rutas. No hay pirata. El pirata es necesario porque el pirata compite. Y se acabó. Quítenle el nombre a los piratas. El pirata es un competidor más, un comerciante más, que va a competir en igual o mejores condiciones. Si usted no va a competir con las mismas condiciones, entonces otro lo va a desplazar, porque es que el negocio tiene que ser así. Entonces yo no entiendo qué es lo que hay que dialogar con los choferes. Si los choferes están envalentonados, ellos pusieron sus precios de transporte, pues ese precio, quien tiene que definir ese precio, ¿para qué sirvió té, qué sé yo? Una cosa que se llama, que tiene muchísima té ahí. Té de tontos, porque eso no es té de té o té de tontos. Té de tisana o té de tos, porque ahí no sirve para nada eso. Simple y llanamente lo va a definir el pasajero. Usted me da a mí un vehículo más grande, más cómodo, y me cobra menos, yo me voy a montar en ese. Punto. Y el otro tendrá que salir del mercado. O se busca un vehículo más grande y compite en las mismas condiciones. ¿Quiénes se benefician? Los pasajeros. Punto. No hay rutas asignadas. No hay carros ni conductores piratas. Todo el mundo puede competir y montar pasajeros. Uber, que funcione Uber. Que bastantes charlatanes son muchos de los que están ni que sirviendo de taxi. Y le mandan unos vehículos destartalados, sucios, sin aire acondicionado, a veces con dificultad para abrir hasta un vidrio, un cristal de las puertas, condiciones de los asientos malas. Entonces, cuando viene Uber a competir, quieren romper los vehículos de Uber. Usted no está en capacidad de dar un servicio en democracia económica, en libertad de comercio. Y de la única forma que sacamos a los ineficientes es cuando entran los eficientes, porque ¿con quién es que se sacan los deficientes? Cuando entra un eficiente, saca el deficiente. Aquí, ¿qué había con los problemas del aceite? Todo el mundo recuerda aquí
Aquí había un monopolio, eso sí es verdad que era prácticamente un monopolio, con el aceite. Aquí habían dos compañías privadas que manejaban el aceite de cocinar. Vamos a hablar del aceite de cocinar. Y el aceite de cocinar también lo preparaba una compañía del Estado que era, creo que se llamaba, no sé si era Ámbar, creo que era Ámbar el producto, que se llamaba así, aceite Ámbar, creo que era que se llamaba así, que estaba en la zona oriental, una de esas empresas que dejó Trujillo, cerca de la FADO, o la fábrica de calzado, que también estaba ahí, la textil de los Minas. Estaban todas esas empresas ahí, que Trujillo creó esa empresa porque tenía también algodón, que sembraba la algodonera dominicana, que era también una empresa de Trujillo. Esa empresa producía algodón y de la semilla de algodón se extraían el aceite, bueno, y se producía aceite del ámbar, creo que era aceite ámbar. Con la ley PL 480, entonces ya venían las pastas ya y utilizaban pasta de algodón, pasta de semillas de maíz o de soya, qué sé yo. Y entonces iban produciendo su aceite aquí. Pero vendían los aceites con un proteccionismo, que eso era un escándalo. Y el pueblo dominicano comiendo aceite de baja calidad y caro. Ah, porque hay demanda instalada. Y si hay producción, capacidad instalada, no se puede instalar más nadie. Eso era el país. Hasta que en el año 1991, en el gobierno de Joaquín Balaguer, se llegó a un acuerdo tripartito, recordamos muy claro ahora, y ese gobierno de Balaguer desmontó más de un 500% muchos de los productos protegidos a esos grandes empresarios dominicanos, supermillonarios. Porque, señores, si hay gente que presenta 600 millones de pesos, que eran limpiabotas para esa gente que yo estoy hablando, eran limpiabotas, o eran lavacarros, vamos a decir, comparado, el sueldo de un lavacarro comparado con lo que son esta gente. Y cualquier amigo de nosotros anda con 500 y 600 millones de pesos de patrimonio declarado, imagínense ustedes. ¿Cuánto dinero tienen aquella gente que tenían aquellos monopolios protegidos por el Estado? Porque de que el Estado tenía una empresa para competir, pero esa empresa la quebraban también para que no compitieran. En resumen, claro, también quebraban porque los administradores se la robaban también en los tiempos de Balaguer, hay que decir la verdad. No era que había que decirle a nadie, mira, no, eso es como dicen en México. No me den, pónganme donde hay. Señores, eso es increíble. México es un país corrupto, ¿verdad? Yo no sé cómo es que República Dominicana aparece de que en el 8º lugar, no en México. No, yo no sé quién insertó a República Dominicana, porque eso es obra de ese prócer, de ese héroe, de villano a héroe. Esos son los que dan los informes de República Dominicana, que República Dominicana es lo peor del mundo, como digo yo, y los países revolucionarios nadie quiere coger para donde han hecho revoluciones sociales. Las revoluciones de izquierda, progresistas, socialismo, bueno, nadie coge para allá. Todo el mundo viene aquí, a la cuna de los sátrapas, de Balaguer y de Fello, el de San Cristóbal, y de Ulises el malo, el de Puerto Plata, no Ulises el bueno, el de Santiago, que fue Ulises Francisco, y para allá, porque así es este pueblo. Rechazó a un Ulises bueno y escogió a un Ulises malo. Hoy entonces queremos hacer padre de la patria al que patrocinó al Ulises malo, que también había patrocinado al bueno, pero prefirió darle espacio al malo. Señores, para ser padre de la patria hay que tener vida inmaculada, porque si no, señor Pedro Santana fuera el verdadero padre de la patria. Bueno, pues, ¿qué pasó? Con aquel desmonte, me acuerdo de un señor que se llamaba, no sé si estará vivo, Constantin Vaisot, creo que era que se llamaba ese señor del tripartito, y aquel arreglo con los sindicatos y los precios y todo, y los desmontes, y Balaguer hizo una apertura en el año 91
que fue histórica. Hernando de Soto, creo que tuvo por aquí un señor peruano, economista. Bueno, aquí hubo mucha gente que vino de México, vinieron gente. Y Balaguer tuvo unas reuniones ahí enormes, macro, para llegar a acuerdos de desmontar. Y se hizo unos desmontes. Y cuando se vino la competencia de los aceites principalmente, y de los jabones y todo aquello, señores, hubo que cambiar a toda la carrera las calidades. Hubo que mejorar las calidades de esos productos que nos vendían a nosotros, porque tuvieron que competir, no en iguales condiciones, pero en casi iguales condiciones. Y entonces ya los márgenes arancelarios eran bajos y tenían un nivel ya de competición con los productos criollos. Entonces, aún siendo un poco más caros los importados, el público comenzó a utilizar productos importados de mejor calidad. Y aquí llegaron aceites de maíz, aceites de soya, pero unos aceites refinados, bien. El de canola, creo, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y esos aceites vinieron al país con aranceles más bajos, pero la gente podía comprarlo. Antes tenían unos aranceles que eran imposibles. Se desmontó todo aquel proteccionismo. Y eso, no hay duda, que abrió los mercados y la gente comenzó a demandar productos de mejor calidad y la industria local tuvo que mejorar la calidad o desaparecer, como desaparecieron prácticamente. Prácticamente se convirtieron en moledores ahí, en molinos de moledores y hacer un activo y ya. Y a competir, pero tuvieron que mejorar la calidad. Eso es la competencia. La competencia para que la gente tenga acceso a mejor calidad. Yo he hablado muchas veces de los quesos dominicanos. Aquí hay 500 fábricas de queso. Quesos artesanales, solo 25 reúnen condiciones sanitarias. Solo 25 tienen sistema de pasteurización. Entonces, una industria láctea en esas condiciones no puede competir con una industria láctea de un país como Estados Unidos o países como los de Europa con unos controles de calidad realmente exigentísimos. Entonces, el producto que se importa de esos países para acá es el mismo que consumen aquellas sociedades. Lo consumen más barato, desde luego, porque ellos no tienen que pagar aranceles ni transporte, como tenemos que pagar lo que tengamos que consumirlos acá. Hay que pagar transporte, hay que pagar seguro, hay que pagar costos financieros, hay que pagar ciertos aranceles que se tienen que pagar. Pero hay productos de esos que bajo los acuerdos de libre comercio van a llegar libres de aranceles. Y van a poner en más apuro, en más aprieto a los productores locales. Lamentablemente, esa es la verdad. Si no mejoramos la calidad, usted no va a desaparecer. Eso pasa con el transporte. Si usted quiere competir, por ejemplo, ahí hay un señor que se ha envalentonado todo el tiempo y esta gente chantajean a todos los gobiernos. Que hay un sindicato, mentira. Yo lo he dicho, es la troika de la empresa proteccionista, pero sobre la base del chantaje. Es un proteccionismo montado con el chantaje a las autoridades, al gobierno, a los gobiernos por el clientelismo y el populismo electorero. Entonces esta gente se han envalentonado y se han hecho supermillonarios. Y parece la cosa más rara, el único país donde las mafias son visibles es en la República Dominicana. Todas las mafias son invisibles. Esa mafia turca, la mafia rusa, las italianas, las mafias, las yakuzas de Japón, qué sé yo. Todas esas mafias, la Cosa Nostra en Estados Unidos, bueno, esa gente viven en la sombra. No, los mafiosos de la República Dominicana son visibles, los conoce hasta el Estado, los conoce. Increíble. Medicamentos falsos, mafias para documentos, para violar documentos, mafia para adquirir terrenos de propiedad privada y se los adjudican, mafia para crearle problemas a los inversionistas. Aquí hay mafia para transportar drogas, mafia para transportar armas, mafia para transportar o para trasladar gente, para trasladar órganos. Las últimas denuncias ustedes vieron de órganos humanos.
Es decir, aquí hay mafia de todo, mafia de los combustibles, y todas están legalizadas, mafias legales. El único país, yo creo, donde hay mafias legales es en este país. Mafias visibles, su entramado visible, nada oculto. Ahí hay una acusación. Y realmente, Antonio Marte es una persona que tiene intereses muy grandes en el transporte. Y uno sabe, todas las diabluras que se han hecho en el sector transporte en este país, para que esa gente tenga unos capitales realmente poderosísimos. Capitales que son tan respetables que él mismo señala, el señor Marte dijo hoy que él tiene un crédito de $1.000 millones en China continental y en Vietnam. Señores, al que le avalan una suma de dinero así, usted tiene que presentar fuertes números, poderosos números. Y esa es una empresa, la del transporte, que han tenido muchas zonas oscuras, muchas sombras. Yo no sé, yo vi, porque no hay duda que también Campo de Moya, que es una persona ecuánime, muy madura, una persona muy profesional, muy seria, y Campo de Moya es una persona que todo el mundo sabe aquí, que trabaja en la Casa Vicini, que es un empleado de la Casa Vicini. Entonces usted no puede venir a decirle a que Campo de Moya es supermillonario, más rico que él. No, eso no es verdad. Porque Campo de Moya podrá tener dinero si lo tiene. Su papá era un hombre muy importante. Y él es un empleado de primerísimo nivel, de la empresa más poderosa que tiene este país, del sector privado local, que es la Casa Vicini, o Inicia, como se llama eso ahora. Campo de Moya es una persona que todo el mundo sabe, primero. Segundo, que es presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Él creo que fue ligero, y en estos medios usted puede expresar una serie de palabras que pueden ser ofensivas, y usó un término que se puede interpretar de, diríamos, alterado. Un término que lo dijo en forma muy alterada. Y es un hombre muy ecuánime, repito, que Campo de Moya no acostumbra a decir esas cosas. El término no hay duda que es hiriente. Pero Antonio Marte, que se deje de estar envalentonado, porque él dice que va a llevar a la justicia a Campo de Moya. Pero yo recuerdo siempre las advertencias del doctor Marino Vinicio Castillo. El juicio menor trae el juicio mayor. Esa demanda por difamación e injuria al señor Campo de Moya, si Campo se busca unos abogados de esos que saben litigar y que saben hurgar y buscar cosas, lo mejor es que Antonio Marte deje eso y busque una retractación de Campo, que podría dársela, porque Campo es una persona, repito, que es un profesional y es un hombre serio y juicioso, y además, como persona que es inteligente, puede retractarse, porque el error no es malo si se comete, malo es perseverar con el error, decía Menéndez y Cajal, y yo creo que es verdad. Uno puede cometer un error y el error se subsana. Ahora, seguir con el error, bueno, entonces ya es peor que cometer el error. Y yo creo que el amigo Campo de Moya es capaz de retratarse y decir, mira, sí, que me disculpe, que yo no quise decirle esa palabra tan ofensiva, pero realmente que recuerde que el juicio menor trae el juicio mayor, como muy bien señaló el doctor Marino Vinicio Castillo, con aquel famoso juicio del caso del Nani Salazar y su amistad probada con el señor Vladimir, de un señor que fue sometido a la justicia por asuntos de tráfico de droga y conspiración en el tráfico de droga junto al señor Quirino. Y ese señor negaba ser amigo del señor Vladimir,
Y entonces sometió a la justicia al doctor Marino Vinicio Castillo, porque Marino Vinicio Castillo dijo que ese señor era un íntimo y compañero y amigos. Hasta que entonces en el juicio, y ya previo al juicio, ya era prevenida la gravedad que había señalado el doctor Castillo, porque había enseñado fotos de relaciones muy cercanas, típicas de amigos, confabulaciones etílicas, porque ahí se estaba bebiendo vino. Y esas cosas en el juicio mayor. Entonces ahí fue que se complicó la cosa, porque hasta Quirino salió a bailar en grande el Colibrí, salió a bailar el Coronel Goico, salió a bailar Hipólito Mejía. Bueno, ahí bailó, en esa fiesta tuvo que bailar un paquete de gente que estaba tranquila pensando que no iba a llegar la música por los lados de su casa. Y entonces salió el remolino del juicio, Quirino como trasfondo, un libro, señores, que contiene de todo, lo que se llama de todo en asuntos de tráfico ilegal de estupefacientes y ese simultáneo de narco y política. Vamos a una breve pausa y regresamos. Se vende en este paraíso 22.000 metros cuadrados. Puerto Escondido, Samaná. A solo 100 metros de la playa y a 5 minutos del pueblo de Samaná. Propio para proyectos de villas o apartamentos. Para más información, llamar al 809-531-7400 o al 829-346-0342. Tomando en cuenta las medidas de seguridad en tu trabajo, evitas accidentes laborales y podrás regresar sano a tu hogar y a los tuyos. Adopta las posturas para el manejo de cargas. Si la misma es muy pesada, solicita ayuda. Si trabajas sentado, mantén tu cuerpo en posición correcta. Así evitas fatiga y tu labor será más productiva.
Ten presente que tu empleador debe reportar a la ARL todo incidente laboral que te ocurra. Recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bueno, hay gente que hace denuncias tardías, porque Anadegas, por ejemplo, que es una institución de muchos años de servicio en la República Dominicana, que es la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina y cosas de combustible. Pero Anadegas ahora sale tardíamente a decir que había una mafia con el combustible subsidiado, que había muchísimas bombas, estaciones en patios que servían el combustible, que era un relajo y que todo era un desorden. Entonces yo digo lo siguiente, señores, ustedes son los que conocen eso, porque si yo soy agrónomo y yo no estoy en eso, yo no puedo tal vez conocer de esas cosas. Ahora, si yo soy agrónomo y yo tengo que ver con las ventas en los mercados de los productos que llegan de origen agropecuario, yo tengo que saber cómo se manejan esas cosas. Yo tengo que saber qué se paga en finca por un plátano para poder hablar del plátano. Y ver qué gana un productor que lo tenga que vender allí a tal precio, qué gana el intermediario, cómo lo tiene que pagar el consumidor. Bueno, yo le busco esa cadena y lo investigo de una vez y tengo mi mecanismo para investigar eso. En minutos yo sé inmediatamente cómo está el precio del plátano a nivel de finca, qué cuesta producir un plátano, qué cuesta transportarlo y qué cuesta manipularlo o envasarlo y distribuirlo al consumidor final. Yo tengo que saber eso. ¿Y quiénes son los que están en eso? Y los que bregan con huevos. Y los que están bregando con gallinas. Y los que están, pues uno tiene que saber eso. Ahora, el que está bregando, como se dice en lenguaje de la calle, con gasolina y con combustible, sabe qué es lo que se mueve en ese ambiente. Porque a mí, si yo tengo un mercado de vender piña o frutas, nadie me vaya a ofrecer gasolina o gasoil para que yo venda eso en mi negocio. ¿Quién es que me vaya a ofrecer el gasoil? ¿A quién se lo va a ofrecer el que tiene el bendito gasoil o qué sé yo, el combustible que haya subsidiado? Se lo van a ofrecer al que distribuye eso, al que compra y vende eso. O los empresarios, que son los que usan grandes cantidades, los que tienen flotas de camiones, los que tienen plantas eléctricas, plantas que tienen que producir a base de combustible. Bueno, esa gente consume, son grandes consumidores. Los que tienen flotillas de vehículos de gasoil, grandes cadenas de distribución de alimentos o de bebidas, etc. Esa gente usa mucho gasoil y yo no he visto a un usuario de combustible comprando combustible en un mercado de productos agropecuarios. Por tanto, señores, quienes sabían de todo ese manejo y de todo ese barullo son los que tienen el negocio de distribuir. Miren, yo no estoy vendiendo combustible en mi bomba. ¿Por qué? Bueno, porque del que viene subsidiado se lo están vendiendo en bombas de patio que la hay en tal sitio. Me van a decir a mí que no sabe la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina dónde están esas bombas. O los distribuidores, los otros distribuidores, porque a las compañías grandes le da un pito eso, a las 4 importadoras de productos tradicionales que ha habido en el país. Ellos lo traen y se lo venden a quien se lo tenga que vender. Mire, ese va subsidiado y este no. Ellos no tienen que ver con eso. Eso es el Estado que tiene que darle seguimiento a ese producto. Es decir, ni Texaco, ni eso, ni qué sé yo qué, esa compañía, ni Shell, esa compañía no tienen que darle, Isla, ellos no tienen que darle seguimiento a eso, el Estado que tiene que darle seguimiento. Eso es como la aduana, los vehículos que exoneran. Bueno, a Hacienda hay que mandar a exonerar eso, aduana lo que tiene que hacer es no cobrar. Ahora, venir ahora y decir, bueno, eso era una mafia. No, eso había que denunciarlo. Porque aquí nosotros denunciamos cuando hay agiotismo, en productos agropecuarios nosotros lo decimos aquí.
Y cualquiera lo denuncia y se investiga y se busca. O que diga alguien que está acaparando arroz, aquí inmediatamente aparecen muchísimos inspectores y aparece INEPRI, una escandalera con el acaparamiento o bueno, lo que fue. Ese combustible, todo el mundo sabe a quién se lo daban, quién lo distribuía. Usted ve lo que yo hablaba en el segmento anterior, esa demanda de Conatra o del jefe de Conatra, en el caso de Campos de Moya, usted verá, ahí es que va a salir, en el juicio mayor van a salir muchas cosas de esas, si va a ese juicio. Que a Antonio Marte lo que más le conviene es que busque una retractación pública de Campos, que yo entiendo que Campos la puede dar, repito, porque ustedes verán, en ese juicio menor, el juicio mayor, como dicen, que ahí es que van a venir los problemas, las liebres, los gatos, todo ese gatopardismo con que se ha manejado eso, esa forma claroscura de manejar las cosas aquí cuando son así, y esos capitales inmensos, señores, que no tienen actas de nacimiento, son un problema. Son un problema hasta para justificar si pagan o no impuestos, que por ahí es otra derivación también. Bueno, qué sé yo. Yo no creo que con denuncias así ya ganamos. Ustedes debieron haber hecho eso antes para que el Estado fuera el menos perjudicado y denunciar las mafias que están dentro del Estado mismo, que patrocinaron eso y que se beneficiaron, porque es que ahí hay muchos capitales. Ahí hay unos capitales, no caudales. Son caudales, no capitales, no caudales, hechos con esas trampas, con ese apaño, con ese amaño que ha habido ahí con los subsidios de los combustibles. Por tanto, repito, quienes saben de eso son los que bregan con eso. Repito, un agrónomo como yo no puedo saber qué está pasando ahí, a menos que me lo aireen en la prensa o me lo diga algo en forma confidencial y yo lo diga aquí. Pero ya es tarde para venirnos a decir, con agua tibia no se cocina, decía Maximino Canelo. Con agua tibia no se cocina. Miren, señores, que hay dos productos que están rápidos, con agua casi, diríamos, casi a ebullición. El huevo, un huevo, usted echa un huevo a hervir y eso está de una vez, si el agua está caliente. Un guineíto, eso no hay cosa que esté más rápido que un guineíto verde que usted lo echa a hervir o a sancochar. Ese guineíto con agua bien caliente, señor, eso está en minutos. Ahora, trate usted de cocinar ese huevo o ese guineíto con agua tibia, para que usted vea lo difícil que es cocinar con agua tibia, como dijo Maximino Canelo, alcalde pedaño de San Cristóbal, de una común de San Cristóbal, donde le agregó además, y esto va para un político amigo que yo estimo, que siempre se lo vivo diciendo, que es a Leonel Fernández, al presidente Leonel Fernández. Quien no lucha por lo que quiere, termina aceptando lo que no le gusta. Maximino Canelo, también esa expresión pragmática, llena de una sabiduría rural, campesina o campechana, como usted la quiera poner. Es realmente incontestable. Incontestable. Porque miren, esa es la verdad absoluta. Quien no lucha por lo que quiere, termina aceptando lo que no le gusta. Y además que con agua tibia no se cocina. Así que estas denuncias de Ana Vegas, repito, son tardías, no hay duda. Yo no sé si me queda un minuto, pero quería dedicárselo. Bueno, ya no me queda nada. Es una pena, pero la Asociación Dominicana de Administradora de Riesgo de Salud, yo creo que tiene razón en protestar. Hay una resolución ahí de la CISARRIL, que es lo que la controla. Realmente yo creo que eso no es justo. Que usted, un seguro que cubra a un empleado y que cubra a su descendiente directo, sus hijos y su mujer, que usted además venga y le mete en esa resolución y le agregue, por la misma tarifa le agregue, de que a familiares lejanos de ese señor, padre, abuelo, hermano, tío, primo, no, eso no, señores, porque así no se puede. Así no se puede luchar, así no se puede trabajar. Y entonces yo leí ayer
a Celso Marrancini sobre las reglas de juego, y yo creo que es correcto. Usted no puede estar cambiando las reglas continuamente, pues la gente no resiste eso. Yo creo que esas cosas, señores, ¿por qué no se maduran eso? ¿Por qué no se dialogan? ¿Por qué no se consensan? Esas cosas hay que consensuarlas, dialogarlas, socializarlas, para que la gente opine, pero no le digan a la gente, mire, eso es una imposición. Eso va a traer sus dificultades, no hay duda, y habrá respuestas muy duras. Gracias por preferirnos. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.